De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión, ha sido citado para las 11:30 don Antonio Merino Díaz. Llámese al compareciente, por favor. Se hace constar que el compareciente está presente. De conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara 24 del 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, los derechos que le asisten ya le han sido comunicados en el requerimiento de comparecencia y a mayor abundamiento los tiene usted en su escaño por si desease consultarlos. ¿Desea que esta presidencia se los reitere o será por instruido de ellos? Será por instruido, digamos. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma al señor Merino Díaz, su comparecencia ha sido requerida para que en su condición de interventor delegado del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón preste testimonio sobre la situación y circunstancias de los hechos objeto de investigación y sobre todo lo que conociera en relación a los mismos desde la perspectiva de los diferentes cargos que ha desempeñado y en especial en relación con la gestión de los fondos mineros derivados de los planes de la minería 98-2005 y 2006-2012. Como también se le comunicó en tiempo y forma, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los grupos parlamentarios podrán, por un tiempo aproximado de unos 30 minutos, formularle preguntas de acuerdo con el siguiente orden: Grupo Parlamentario Mixto, Grupo Parlamentario Izquierda Unida, Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Foro Asturias y Grupo Parlamentario Socialista. Por último, podrá el compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública, se graba y se publica en el diario de sesiones de la Junta General, que podrá consultarse en la página web de esta Junta. ¿Desea hacer una exposición previa? No, muchas gracias. No quiero exponer nada. Muy bien, muchas gracias. Empezamos, por tanto, el turno de preguntas. En primer lugar, le corresponde intervenir al Grupo Parlamentario Mixto, del cual yo soy portavoz. Durante este turno de preguntas ostentará la presidencia de la comisión la vicepresidenta doña Esther Landa. Bueno, en primer lugar, señor Merino, agradecerle su presencia en esta comisión, porque ciertamente hasta ahora la colaboración del Instituto para la Reconversión de las Comarcas Mineras, el grado de colaboración de ese instituto con esta comisión ha sido entre escaso y nulo, prácticamente, porque se le ha solicitado una cuantiosa documentación y no hemos recibido nada, no hemos recibido ningún tipo de documentación. Por lo tanto, le agradezco especialmente su presencia en esta comisión. ¿Usted es actualmente el interventor delegado? Sí, soy actualmente el interventor. ¿Desde qué fecha es usted el interventor delegado? Desde mayo de 2006, me parece recordar. 2006. Bien. Por lo tanto, prácticamente cuando usted accede al cargo de interventor, se está finalizando, ya ha finalizado el plan. Perdone que estoy consultando la fecha, que la tengo. Sí. Si la quiere concreta, sí, le doy la fecha, que la tengo por aquí apuntada, porque imagine que lo iban a preguntar. Y lo tengo por aquí. A ver. Tengo un nombramiento provisional de 23 de mayo de 2006 y un nombramiento definitivo de 16 de enero de 2007. Bien, pues, como le decía, por lo tanto, cuando usted accede a su cargo, ya ha finalizado el primer plan de la minería, que es el plan 1998-2005. ¿Sabe si se elaboró algún tipo de informe, comprobación o inspección para verificar el cumplimiento de las condiciones y los objetivos de ese primer plan? ¿Referido al plan? Sí. En su conjunto, es decir, al cumplimiento del plan o algo así. Sí, al cumplimiento. No existe ningún tipo de informe de ese tipo.
No existe ningún tipo de informe. Hecho por la intervención, no. ¿Y por alguna otra entidad o organismo? Yo no lo sé, no lo conozco. Por lo tanto, en relación con ese primer plan, usted, desde el punto de vista de la intervención, en fin, ¿tiene algún tipo de verificación, ya digo, sobre el cumplimiento de los objetivos, sobre la regularidad? Es que nuestra actuación no está, digamos, condicionada o se realiza en el marco del plan como tal, sino que nuestra actuación está en los actos y hechos puntuales que luego se desarrollan, sea porque están en el plan previstos o sea porque se deciden por las autoridades correspondientes. Por lo tanto, nosotros el plan, digamos, para nosotros es un referente, pero es un referente que podemos decir lejano. Lo que nosotros actuamos es sobre los actos concretos cuando se plasman en hechos que pueden dar lugar a compromisos o a obligaciones de contenido económico entre el Instituto de la Minería del Carbón y terceros. En este caso, aquellos que puedan recibir fondos mineros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, referido al plan, yo no le puedo decir en este sentido, porque nosotros no ejercemos un control del cumplimiento del plan, ni estamos condicionados por él en ese sentido. Sí, en relación con las ayudas, tanto de ese plan 98-2005 como el 2006-2012, ¿se ha hecho también algún informe sobre el reintegro de las ayudas que se han solicitado? Tanto a empresas, en fin. Hay informes puntuales sobre las circunstancias de la fiscalización que nosotros desarrollamos y hay informes de control financiero permanente que se han hecho en determinadas cosas mediante un plan de control financiero, pero no se ha hecho nada, digamos, que tratara de verificar el grado de cumplimiento o las actuaciones concretas referidas en el plan. Porque no son cuestiones que obliguen, digamos, a la Administración General del Estado. Nosotros lo que actuamos desde la intervención es sobre aquellas cuestiones que crean compromisos de contenido económico u obligaciones, en este caso para el Instituto. El plan en sí mismo no es una obligación para el Instituto ni está controlado por nosotros en absoluto. Eso es otra cuestión. Es una cuestión política que se ve en los ámbitos que correspondan y que son competentes, pero que nosotros ahí no tenemos competencia alguna. Sí, lo que genera obligaciones para el Instituto, ¿qué serían los convenios? Claro, cuando se plasma en un convenio una actuación concreta. Entonces es a partir de ahí cuando ya nosotros intervenimos. Y sobre el grado de cumplimiento de los convenios, ¿tienen hecho algún informe? Vamos a ver, referido al conjunto de los convenios, no. Sí, no. Referido al conjunto de los convenios, para nada. Nosotros actuamos en fiscalización sobre cada expediente y hacemos una fiscalización previa de los expedientes. Y después, en contados casos, porque no es general, hay un complemento de actuación según un plan que aprueba el Interventor General del Estado para verificar determinadas cuestiones que durante estos años pues han hecho cosas en función de los que son ya una revisión de los expedientes completos en función de de ese plan que digo que el Interventor General hace. Bien, por hablar de cuestiones concretas, hay un expediente que es el relativo, un convenio que se firmó relativo con el Montepío de la Minería, la Mutualidad y Montepío de la Minería, para la construcción de una residencia geriátrica en Felechosa, ayer. De ese convenio, parece ser que el último pago, que era algo más de 3 millones de euros, está retenido por parte del Instituto del Carbón. ¿Cuál es la razón de que no se abone el último plazo o el último pago pendiente? Vamos a ver, razones puede haber muchas que no tengo yo por qué conocer, ¿no? Desde la óptica de su puesto de trabajo. Que yo no tengo por qué conocer, ¿no? Puede haber algunas que no me corresponde a mí decir en última instancia por qué, ¿no? Es cierto que nosotros hemos actuado en algún momento sobre este expediente concreto, sobre algunas cuestiones concretas, y que esas han tenido que ver en parte, por lo menos, con el hecho de que no se haya podido llevar a cabo el último pago de ese convenio. Fundamentalmente porque todos los pagos de este convenio, tal y como estaba estructurado, eran pagos exclusivamente a cuenta, es decir, que no se produjeron nunca los pagos anteriores por razón de haber cumplido
cuestiones que no estuvieran luego pendientes de verificar de manera exhaustiva si verdaderamente se había cumplido o no todos los términos de lo que esto encerraba, que era una subvención, ¿no? Entonces, nosotros, desde la intervención, hicimos un informe sobre este concreto expediente, que este sí fue uno de los que coincidió junto con algunos otros en uno de los informes en el año 2011. Y ese informe del año 2011 puso de manifiesto determinadas cuestiones que estaban pendientes de poner en claro y, como consecuencia de eso, el contenido de ese informe probablemente habrá tenido una cierta influencia en el hecho de que eso no se haya podido pagar. Pero a lo mejor hay otras razones, o a lo mejor yo no me meto ni conozco si hay adicionalmente otras cuestionas, ¿no? ¿Y el contenido de su informe, cuáles eran las razones de por qué no se podía? Había muchas cosas en el informe, había muchas cuestiones que había que poner que desde el punto de vista de la intervención delegada no se habían hecho conforme a lo que entendíamos que era el normal desarrollo, correcto desarrollo de la subvención que encerraba ese convenio. Yo, mire, le hago estas preguntas por una cuestión, porque nosotros esa documentación la hemos pedido al Instituto del Carbón y no se nos ha mandado. Entonces, se lo tengo que preguntar oralmente, cosas que seguramente, que si tuviésemos esa documentación en nuestro poder, no sería necesario preguntarle. Nosotros, en fin, podría relatarle todas las peticiones que hemos formulado al Instituto del Carbón, en la cual pedíamos precisamente todos los informes de la intervención, todos los informes en los cuales se pidiesen el reintegro de ayudas, en el que se pusiesen salvedades. Toda esa documentación no la tenemos, por eso le estoy preguntando, ¿no? Esa es la razón, y vuelvo, en fin, como empecé al principio, agradecerle especialmente su presencia aquí, que yo no sé si le resulta muy cómoda, pero desde luego me parece que en fin. No me resulta incómoda en absoluto. Era necesario. En concreto, respecto a ese expediente, hubo una modificación hubo una modificación en el año 2007 para permitir que se firmase un convenio por este importe, unos 31 millones de euros, con una entidad sin ánimo de lucro que en principio no estaba incluida dentro de las posibles beneficiarias del plan, de los receptores, de los que podían ser receptores de esos fondos, ¿no? Una modificación específica. Usted sabe, respecto, amparados en esa modificación, ¿qué entidades han percibido fondos del...? Varias. Esa modificación tiene un doble alcance. Por un lado, a entidades sin ánimo de lucro, que es el caso del Montepío, como también ahí hay otra modificación que hace referencia a empresas públicas. En el caso de las instituciones estas sin ánimo de lucro, yo no le puedo precisar, pero para que se haga una idea, que supongo que es lo que a usted le interesa de esto, pues yo calculo que no habrá habido más de 5 o 6 expedientes en total. A lo largo de este tiempo. Pero con este nivel de financiación. No, en absoluto. No. Vamos a ver. Aquí todas las financiaciones tienen, digamos, relevancia desde el punto de vista económico, porque hablamos siempre de cantidades importantes económicamente hablando. Pero esta es la más importante, sin duda ninguna, porque además ahí hay un límite del 1% que se superó para este caso también, que fue una cosa extraordinaria. Específicamente para este caso, del 1%, solo para este caso. No, el 1% de los fondos dedicados a infraestructuras es lo máximo que se podía dedicar a instituciones sin ánimo de lucro, pero también la legislación, que usted conocerá, supongo, y la maneja, habla de que excepcionalmente se podrá superar este límite cuando tal y tal. Bueno, pues en este caso se superaba sobradamente porque el 1% de los fondos era una cantidad inferior a los que importe de este convenio. Por lo tanto, sí que fue así, vamos. Esa excepcionalidad, ¿en cuántas ocasiones se aplicó? No me acuerdo. No sé si ha habido en algún otro caso que se haya tenido que recurrir a la excepcionalidad esta. Pero tampoco el requisito era extraordinario, porque bastaba con que la comisión mixta esta dijera que por unanimidad que estaba conforme con que esto fuera así. Y en este caso la comisión, habla usted de la mesa regional de la minería, ¿no? Y en este caso la mesa regional de la minería por unanimidad aceptó. No me consta a mí eso.
¿No? ¿No le consta? A mí no. Pero no puedo hablar con exactitud porque no conozco bien. Pero lo que yo pude ver de los antecedentes del expediente que constaban en el instituto, ese aspecto aparecía por allí reflejado en varios informes. Pero la constancia del acta en el cual los miembros hicieran allí y estuviera firmado por un secretario y un presidente diciendo que eso era el acuerdo que se había tomado de esa manera como se exigía en la normativa, yo no lo vi. ¿Ese acta no se lo remitieron? ¿No forma parte del expediente el acta? Que no lo vi en el expediente, que no sé si existía el acta, si está ahora o no está ahora, no lo sé. Que yo cuando hice la revisión de todo, yo le digo que nosotros no lo hacemos mucho, pero en este caso, por la importancia del expediente, sí. Evidentemente que, como usted supondrá, a mí no me pasó desapercibido en absoluto, pues como consecuencia de la importancia y de la peculiaridad que tenía por ser tan excepcional y haberse producido además el cambio legislativo, etcétera, etcétera, que lógicamente no era una cosa, bueno, tal y como estaban estructurados los fondos hasta ese momento, no era una cosa que se pudiera esperar que ocurriera, vamos a decirlo así. Pues en el plan correspondiente, cuando ya el expediente llevaba un cierto tramo de vida, pues es decir, pasado el expediente, no sé si usted recuerda, sí. El convenio se firmó en noviembre del 2009, en finales del 2009 y como tal, digamos, el expediente del compromiso y se firmó el último día del año 2009. Y entonces, pasado el 2010, digamos, ya en el plan del 2000, que yo elaboro en el 2010 para actuaciones en el 2011, pues yo ya meto esto como una propuesta al Interventor General del Estado de que habría que ver este expediente en su extensión, ¿no? Y efectivamente eso es lo que hicimos en el año 2011 y en el mes de de diciembre, pues del 2011 hicimos este informe, que es justo, además coincide ahí con el cambio del convenio, haciendo una adenda en la que se hacen unos cambios para adelantar los pagos. Los plazos de pago, ¿no? Adelantar los plazos de pago. Se modifica. Desconozco con qué intención, pero eso es lo que pasó y se hizo, y lo que pasa es que luego no se llegó a pagar en esos plazos tampoco. ¿Por qué? Pues porque justo coincidió con los problemas que habían surgido a raíz del informe que nosotros habíamos hecho. De la intervención. En el convenio específico que se firma el 22 del 12 del 2009, se establece que los contratos de ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse se formalizarán conforme a lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En fin, entonces tenemos que entender, ¿usted entiende?, que las actuaciones que se ejecuten conforme a ese convenio tendrían que adjudicarse, aplicando los criterios de la Ley de Contratos. ¿O no es así? Si me permite. Le leo específicamente cláusula segunda. ¿En qué cláusula dice usted que...? Cláusula segunda, párrafo 1, 2, 3, 4, 5. Los contratos para la ejecución de las actuaciones que tengan que realizarse ¿Entonces se refiere usted al convenio firmado el 22 de diciembre del 2009? Sí. Convenio de colaboración específico entre el Instituto para la Actuación de la Minería del Carbón segunda, sí. y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, la Consejería de Bienestar y la Mutualidad de la Minería. De la Ciudad de Madrid, 22 de diciembre, una parte de don Pedro Marín Uribe, secretario de Estado de Energía.
Correcto, ya, pero dice o en su caso de conformidad con la legislación aplicable al órgano de contratación. Entonces, la interpretación de este párrafo siempre ha sido que se refería a que se harían así los que por la ley de contratos estuvieran obligados a actuar así, pero que si no se trataba de entidades que estuvieran ajustadas a la ley de contrato no se haría así. De todas maneras, esta cuestión se suscitó. Lo que ocurre que si usted se suscitó, y además se suscitó digamos, con cierta interés por parte de la intervención, ¿no? Bueno, que parece importante, ¿no? Un asunto... Sí, evidentemente. Estamos hablando de 31 millones de euros. Ya, sí, pero verá usted. Si usted, ya digo, luego le explico más si le interesa, pero vamos, ya digo que se suscitó. Aunque ya le digo que el párrafo este es un párrafo genérico, que no es de este convenio, sino de todos, y que su interpretación correcta es esta otra que yo le he dado. Es decir, que es conforme a la ley de contratos, pero conforme a lo que la ley de contratos establece para cada órgano de contratación. Luego, si no se trata de una entidad sometida a la ley de contratos, no se aplicaría, ¿no? Pero independientemente de eso, como el asunto era importante, se suscitó. Y entonces, y se suscitó al hilo de una disposición de la ley de contratos que habla de aplicar las normas de la ley de contratos, las referidas a las normas de publicidad, y de transparencia en la contratación, para aquellos contratos que son subvencionados. Y eso es lo que estuvimos viendo, si aquí se trataba o no de un contrato subvencionado. Y la conclusión a la que llegamos del estudio de la situación es que no lo era, como consecuencia de que lo que se estaba construyendo no era un hospital, sino que era más bien una residencia que se puede asemejar más a un hotel que a un hospital. Entonces, en aplicación Pero estaba subvencionada... Sí, no, pero el hecho de que esté subvencionada no cambia nada. Es decir, son contratos subvencionados, no solo los subvencionados, sino que además de estar subvencionado tiene que ser una infraestructura de las que la ley dice que son contratos subvencionados. Y eso es lo que dice la directiva y lo que dice la ley. Entonces... pero estuvimos viéndolo despacio, a ver si podíamos de alguna manera encontrar ahí una vía para obligar a que esto fuera así, ¿no? Eso es así. Y, sin embargo, pues llegamos a la conclusión de que por las propias formas de aplicar la ley, que son qué pesa más económicamente, es lo que califica los contratos. Es decir, cuando hay un contrato mixto que tiene prestaciones de varios tipos, se califica el contrato en su conjunto en función de la prestación que tiene mayor peso. Pues en este caso lo que ocurría era que la parte del proyecto que era de hospital o de clínica de atención, de rehabilitación, etcétera, poniendo todo lo que se pudo poner ahí, no pesaba más, ni mucho menos que lo que era la parte puramente residencial, y eso no estaría dentro de lo que son los contratos subvencionados. Pero independientemente de eso, que ya le digo se suscitó, pero no pasó de una cuestión que estuvimos discutiendo la abogacía del Estado, conmigo y con la gente del instituto, pues si usted ve aquí, dice también en esa misma cláusula, en el último párrafo, que si por razones de urgencia o necesidad la ejecución del proyecto complejo residencial de mayores de la mayoría de la Felechosa ayer ya hubiera sido iniciada en una fecha anterior en menos de 2 años a la firma del presente convenio de colaboración específico, las actuaciones ya desarrolladas tendrán plena validez a los efectos de este convenio de colaboración específico. Cuando estábamos en plena discusión de esa cuestión, nos enteramos de que ya habían empezado bastantes meses antes. Entonces, lógicamente, ya poco sentido tenía seguir debatiendo sobre la cuestión. De todas maneras, sí le digo que... La adjudicación de la obra a la empresa, al CEO de los Caballeros, eso está hecho en marzo. En 13 de marzo del 2009. Eso es. Y el convenio específico que ampara la subvención de esa obra se firma está hecho el 22 de diciembre del 2009. Exacto. Pero con esa cláusula... tiene esa cláusula específica al final, digamos que regularizaba todo lo hecho con anterioridad. Bueno, no regularizaba, no, sino simplemente que permitía que se aplicara la subvención también a este caso, aunque estuviera ya hecho con anterioridad. Entonces, lo que sí puedo yo recordar ahora es que en el informe sobre este expediente que hicimos en la intervención pusimos de manifiesto 2 cuestiones. Una, que en nuestra opinión jamás el convenio debió firmarse sin obligar de manera expresa al beneficiario a realizar una adjudicación con arreglo a lo que establece la ley de contratos y además incluso con la participación de funcionarios del Instituto de la Minería del Carbón en esa mesa de contratación que se debería haber formado al efecto, y se lo decíamos a efectos de que en lo sucesivo para cualquier otro tipo de convenios de estos no olvidaran poner una cláusula de ese tipo para que no se produjera una circunstancia como esta. Pero no dejaba de ser una cuestión valorativa por nuestra parte, es decir, que legalmente y con la legalidad
digamos, aplicada de manera así, bueno, exacta, no hay una razón para que esto hubiera ocurrido. Más allá de una cuestión valorativa y de una cuestión, digamos, puramente legal, yo sé que usted es, en fin, como funcionario, le corresponde aplicar la legalidad, pero ¿le parece de sentido común que una obra financiada con 31 millones de euros, estamos hablando de 31 millones de euros públicos, se empiece su ejecución 9 meses antes, se haga un convenio específico, se modifique la norma para permitir, porque se modificó la propia normativa del plan para amparar este tipo de obra, no se aplique la ley de contratos, se haga una modificación específica incluso del plan de pagos primeramente pactado? ¿A qué correspondía toda esta alteración singular en relación a este proyecto? Yo lo siento, va usted a permitir que yo no pueda contestarle a eso porque no me corresponde a mí hacer ese tipo de... Pero sí, desde su óptica de interventor sí le parece que es una aplicación muy singular, ¿no?, para un proyecto muy concreto. Yo, como bajo mi óptica de interventor, ya le he dicho que nosotros, como por la importancia del convenio y por las circunstancias que concurrían, hicimos un informe específico de este convenio que consideramos necesario realizar. Eso es, hasta ahí llego. Muy bien. Sí. No le pido que llegue hasta donde puede llegar, no puede llegar más allá, evidentemente. Usted conoce, respecto a otra de las ayudas del plan, son las ayudas a la formación, 515 millones en el primer plan, 280 aproximadamente en la segunda. Supongo que usted conoce los 2 informes del Tribunal de Cuentas sobre la entidad encargada de gestionar estas ayudas a la formación, que era Fundesfor, ¿no? Hay un informe de fiscalización de esta fundación del año 2002 y hay otro informe del año 2010, reciente. ¿Usted los conoce? No en profundidad, no como para que pueda hacerle responderle a cosas que digan esos informes. Sé de su existencia nada más. Pero desde la intervención se ha hecho... No, porque vamos a ver, es que esto está fuera del ámbito de la intervención del Instituto. ¿Ah, sí? Totalmente. Es completamente independiente. El control financiero que realiza la Intervención General del Estado no se realiza por la intervención delegada en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón. No nos corresponde a nosotros. Por lo tanto, para mí esto es un tema... Nosotros vamos a ver, conocemos todo esto en tanto en cuanto, evidentemente, la transferencia de fondos que se le hace desde el Instituto sí la vemos nosotros, pero es una transferencia de fondos que se da exclusivamente para el funcionamiento de la Fundación, que no está sometida a ningún tipo de contraprestación, por así decirlo, de comportamiento en función de que se le da esto como si fuera una subvención normal, ¿no? Sino que se ha dado a esto siempre la consideración, y hay un dictamen de la Abogacía del Estado que así lo establece, también porque también se suscitaron algunas circunstancias al respecto y hubo un cambio de criterio de la Abogacía del Estado y de la Intervención General sobre este asunto, sobre si esto era una subvención nominativa o si esto era realmente una transferencia de fondos para el funcionamiento ordinario de la Fundación como algo público que forma parte es un órgano dependiente de la Administración General del Estado. Al final el criterio último fue este segundo, pero tanto en un caso como en otro nosotros nos limitamos a transferir los fondos. Nosotros no pasamos de eso, existencia de crédito y transferencia de los fondos, pero nada más. Por lo tanto, yo no sé nada de lo que ha pasado con los fondos de formación en absoluto, ni le puedo informar de nada. O sea que, desde el punto de vista del Instituto del Carbón, ustedes no han hecho control. No, del Instituto del Carbón no, de la intervención delegada en el Instituto del Carbón, que es distinto. ¿Y sabe si por parte del Instituto, no por la intervención delegada? Ni idea, de verdad que no sé nada. Pero sí conoce esos otros informes del Tribunal de Cuentas. Sé que se han hecho, pero vuelvo a decirle que no estoy en condiciones de hablar de ellos porque no son de mi responsabilidad. Porque ahí estamos hablando prácticamente en los 2 planes de casi 800 millones de euros. Bueno, voy a hacerle una última pregunta. En fin. Recientemente ha habido una sentencia de un juzgado de lo penal de Gijón relativo a una llamado aquí fraude en el carbón, en las subvenciones del carbón de una empresa, la mina La Camucha. No sé si usted conoce ese asunto, ¿ha tenido alguna intervención desde la intervención
No, de la sentencia penal no la conozco. Quiero decir, conoce la sentencia, condena a una serie de empresarios por un fraude en las ayudas percibidas, en las ayudas al carbón, por una mezcla de carbón importado en carbón nacional. No sé, de eso no sé nada, de verdad que no. En ese juicio compareció creo que es el actual director gerente del Instituto del Carbón, el señor Juan Miguel Benítez Torres. Es el gerente, sí. Es el gerente actual. Y manifestó que el organismo autónomo Instituto del Carbón no dispone de los medios, no ha dispuesto nunca de los medios suficientes, materiales y humanos, para llevar a cabo, digamos, la tarea del control de esos fondos derivados de esos dos planes de la minería, tanto en lo que hace referencia a las ayudas a las empresas del sector como de los planes de la minería. De hecho, dice que no tenían los medios, que era, en fin, para controlar todo eso, y que era el organismo autónomo de la Administración General del Estado con menos personal después del Instituto de Cría Caballar. No sé cuánta gente hay en Cría Caballar, no tengo ni idea. Pero ¿usted considera que está dotado suficientemente el Instituto del Carbón con los medios humanos? No me corresponde a mí hacer esa valoración. Yo entiendo que yo sí sé que tengo una dotación justa de personal y nos apañamos como podemos en la intervención. El instituto tiene muy poco personal, eso es objetivamente así. Nunca ha desarrollado su estructura en cuanto a asumir de manera propia las funciones máximas que podría tener. Sí. Se ha apoyado en contratos de prestación de servicios siempre y ha actuado siempre así. Cuando se han hecho inspecciones respecto de circunstancias que ha habido en relación con ayudas que tenían, digamos, que hacerse comprobaciones materiales de si la ayuda correspondía o no en función de lo que se tratara, de lo que había en determinados parques de carbón, etcétera, se han hecho contrataciones fuera en empresas que han ido a hacer esas tareas con la suerte que hayan tenido, que desconozco, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no puedo hacer valoraciones sobre las declaraciones de una persona que sabe más que yo, seguro, de cuál es el personal que tiene y si es suficiente o insuficiente, y que no tiene nada que ver con lo que yo hago, ¿no? Te lo digo porque a mí me gustaría poder hacerle esta pregunta y esta cuestión a la persona que parece ser que hizo estas declaraciones. Espero poder hacerla, pero si no puedo, pues tengo que aprovechar a las otras personas que pueden tener conocimiento de ese área. No puedo ayudarle porque yo eso no lo conozco. En todo caso, muchas gracias por su colaboración. Gracias a usted. Por sus respuestas, que sé que han sido las que usted puede dar. Muchas gracias. Para el turno de preguntas tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida.